Hola, soy Aranza Balbañorbe, estudiante de la Facultad de Medicina, y a continuación les voy a presentar la epidemiología del cáncer. A continuación vamos a hablar sobre la epidemiología. El estudio de la aparición del cáncer en las personas ha ayudado de forma muy considerable a los conocimientos sobre su origen de este. El concepto ahora establecido de que, por ejemplo, el tabaquismo es causa del carcinoma de pulmón, deriva principalmente de lo que son los estudios epidemiológicos. También una comparación de la incidencia del cáncer de colon y los patrones dietéticos en el mundo occidental y África fue lo que llevó a plantearse que la grasa de la dieta y la fibra pueden ser factores muy importantes en el origen de este tipo de cáncer. Se puede obtener mucha información sobre las causas del cáncer a partir de lo que son los estudios epidemiológicos, que nos van a ayudar a relacionar algunos factores tanto ambientales como raciales que sean posiblemente hereditarios y también culturales con la aparición de neoplasias específicas. Ahora vamos a hablar sobre la incidencia del cáncer. Bueno, la Organización Mundial de la Salud estimó aproximadamente que en el año 2012 habría unos 14,1 millones de casos nuevos de cáncer a nivel mundial, que podrían ser la causa de unas 8,2 millones de muertes. Además, el aumento del tamaño de la población hace que se estime que aproximadamente para el año 2035 la OMS calculó que el número de casos de cáncer pueda aumentar hasta 24 millones, con un número de muertes de 14,6 millones, teniendo en cuenta las cifras de mortalidad que son actuales. Es posible hacerse una idea de la probabilidad de sufrir una forma específica de cáncer a partir de los datos nacionales de incidencia y mortalidad. Por ejemplo, en Estados Unidos se estimó que en el año 2016 habría aproximadamente 1,69 millones de casos nuevos de cáncer y 595,000 muertes por esta causa. Bien, aquí como podemos ver en esta imagen, va a resumir los datos de incidencia de las formas más frecuentes de cáncer y también las principales causas de muerte. Bien, aquí plasma la incidencia y mortalidad estimadas por cáncer según la localización y sexo en Estados Unidos. No se incluye lo que son carcinomas epidermoide y vasocelular cutáneos, ni tampoco los carcinomas in situ, excepto el vesical. Ok, aquí como podemos ver en la imagen color rosa de la izquierda, vamos a tener la incidencia estimada de cáncer en el año 2016, tanto en hombres como en mujeres, de acuerdo a la localización. Por ejemplo, en hombres el melanoma cutáneo fue de un 6%, en la cavidad oral fue de un 4%, en riñón de un 5%, en hígado 3%, colon y recto 8%, vejiga urinaria un 7%, próstata 21%, leucemia 4%, linfoma no hodgkiniano un 5% y en el resto de los sitios fue de un 23%. Ahora, por el contrario, en mujeres el melanoma cutáneo fue de un 3%, el cáncer en tiroides fue de un 6%, en pulmón y bronquio fue de 13%, en las mamas 29%, en hígado 3%, páncreas de igual manera 3%, colon y recto 8%, en lo que es el cuerpo uterino un 7%, en cuanto a leucemia fue un 3%, linfoma no hodgkiniano 4% y en todo el resto de los sitios fue de un 21%, lo que en total en hombres fue la incidencia de cáncer 841.390 casos y en mujeres 843.820 casos. Ahora, por el contrario, aquí en la imagen B de la derecha podemos ver
que nos refleja las muertes por cáncer estimadas en 2016, de igual forma según la localización y sexo. En este caso, en hombres fue un total de muertes de 314.290 y en mujeres 281.400. En los últimos 50 años, se redució de forma muy considerable la mortalidad por cáncer de cuello uterino y también gástrico en lo que es Estados Unidos. La reducción del cáncer de cuello uterino se explica directamente por la realización generalizada de citologías cervicovaginales para la detección precoz del tumor y de las lesiones precursoras. Ahora, el uso generalizado de la vacuna del virus del papiloma humano podría prácticamente eliminar este virus en lo que son los próximos años. La causa de la reducción de mortalidad en el cáncer gástrico todavía no está clara, pero puede que se relacione con una menor exposición a factores carcinógenos. Bien, a continuación vamos a hablar sobre los factores ambientales. Al parecer, las exposiciones ambientales son los factores de riesgo más dominantes en muchos cánceres frecuentes, lo que sugiere que un elevado porcentaje de los mismos serían susceptibles de ser prevenidos. Un ejemplo de esto es que la mortalidad por cáncer de mama es de 4 a 5 veces más alta en Estados Unidos y Europa que en Japón, pero por el contrario, la mortalidad de cáncer gástrico en ambos sexos es 7 veces más elevada en Japón que en Estados Unidos. El hepatocarcinoma es relativamente infrecuente en Estados Unidos, pero es el cáncer más mortal en muchas poblaciones africanas. Casi todas las evidencias indican que estas diferencias geográficas tienen un origen ambiental más que genético. Bien, a continuación vamos a hablar sobre algunos factores ambientales que están vinculados con el cáncer. Dentro de estos encontramos la dieta. Algunas características de la dieta se han considerado factores predisponentes. De forma generalizada, la obesidad, que actualmente es epidémica en Estados Unidos, se asocia a un incremento del riesgo de desarrollar muchos tipos de cáncer distintos. Otro factor de riesgo es el tabaco. El consumo de tabaco, sobre todo lo que son cigarrillos, se ha vinculado de una forma muy evidente en el cáncer de boca, de faringe, laringe, esófago, páncreas, vejiga y también en el pulmón, dado que hasta un 90% de las muertes por este cáncer se relacionan con el tabaco. Otro factor es el alcoholismo. Para los carcinomas de bucofaringe, laringe, esófago, y también está relacionado con la cirrosis hepática, es decir, en el hígado. Además, el alcohol y el tabaco aumentan de forma muy sinérgica el riesgo de sufrir cáncer en las vías respiratorias altas y también en el tubo digestivo proximal. También los antecedentes obstétricos. Existen muchas evidencias de que la exposición acumulada durante toda la vida a la estimulación estrogénica, sobre todo sin contrarrestar la progesterona, aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de endometrio y también cáncer de mama, dado que ambos tejidos son muy sensibles a los estrógenos. Y por último, también tenemos los agentes infecciosos. Estos se estima que provocan un 15% de cánceres a nivel global. Bueno, en esta tabla podemos observar los cánceres de tipo ocupacional. Están los agentes o grupos de agentes y los cánceres humanos para los cuales se dispone en evidencias razonables. Dentro de estos está el amianto y el cáncer que se dispone es el carcinoma pulmonar, esofágico, gástrico y de colon. También están los arsénicos y arsenicales.
Estos disponen el carcinoma de pulmón y el carcinoma cutáneo. El benceno, que va a disponer la leucemia mieloide aguda. El berilio y sus derivados, que disponen al carcinoma pulmonar. El cadmio y también los derivados de este, que predisponen el carcinoma de próstata. El cromo y sus compuestos predispone el carcinoma de pulmón. El níquel y sus compuestos predisponen el carcinoma de pulmón y también el bucofaringio. El radón y sus productos de desintegración predisponen el carcinoma del pulmón. Y por último, el vinilo y también el cloruro, que predisponen al angiosarcoma hepático. Bueno, ahora vamos a ver qué relación tiene la edad con el cáncer. De forma general, la frecuencia de cáncer aumenta con la edad. La mayor parte de las muertes por cáncer se van a producir aproximadamente entre los 55 a los 75 años de edad. La mortalidad se reduce igual que el porcentaje de población superados los 75 años. El aumento de incidencia con la edad puede explicarse por la acumulación de mutaciones somáticas que van a conducir a la aparición de neoplasias malignas. La menor competencia inmunitaria con la edad también puede influir. Aunque el cáncer afecta de manera preferente a adultos ancianos, también es responsable de aproximadamente el 10% de muertes en niños menores de 15 años. Los cánceres más mortales en los niños son las leucemias, tumores del sistema nervioso central, linfomas y sarcomas de partes blandas y óseos. Bueno, ahora vamos a ver los trastornos que van a predisponer el cáncer. Entre estos trastornos adquiridos que predisponen al cáncer se incluyen los que cursan con inflamación crónica, inmunodeficiencia o también las lesiones precursoras. Muchos de los trastornos inflamatorios crónicos generan, por así decirlo, una tierra fértil para el desarrollo de tumores malignos. Los tumores que aparecen sobre los procesos inflamatorios crónicos son los carcinomas, pero también pueden ser mesoteliomas y también otros tipos de linfoma. Por el contrario, la inmunodeficiencia va a predisponer sobre todo el desarrollo de cánceres inducidos por virus, incluidos algunos tipos específicos de linfoma y carcinoma, y también algunas proliferaciones pseudosarcomatosas. Ahora, una cosa muy importante es que las lesiones precursoras van a ser trastornos que se van a localizar de la diferenciación epitelial que se asocian a un riesgo alto de desarrollo de un carcinoma. Y estas pueden aparecer de una forma secundaria a la inflamación crónica o también a trastornos hormonales en los tejidos sensibles a hormonas, o también puede que sean espontáneas. De acuerdo a análisis moleculares, se ha podido demostrar que las lesiones precursoras con frecuencia tienen algunas de las alteraciones genéticas presentes en los cánceres asociados. Sin embargo, la progresión a cáncer no es inevitable y es muy importante reconocer las lesiones precursoras porque su extirpación o reversión va a reducir el riesgo de cáncer. Y algunos ejemplos de lesiones precursoras distintas son la metaplasia escamosa y displasia de la mucosa bronquial. De los fumadores habituales, un factor de riesgo para el carcinoma de pulmón. También está la hiperplasia y displasia endometriales que aparecen en las mujeres con estimulación estrogénica no contrarrestada y que es un factor de riesgo para el carcinoma endometrial. También está la leucoplasia de la cavidad oral, la vulva y el pene, que puede progresar a carcinoma epidermoide. Y por último, otro ejemplo es el adenoma velloso del colon, asociado a un alto riesgo de progresión a carcinoma colorectal. Ahora, si nos preguntamos si son los tumores benignos precánceres, la respuesta pues es que no.
pero existen algunas excepciones, como por ejemplo los adenomas de colon que aumentan de tamaño. Estos se pueden malignizar hasta un 50% de los casos. Sin embargo, el riesgo de transformación maligna de los leiomiomas uterinos es extremadamente raro. Bueno, en este cuadro podemos observar los procesos inflamatorios crónicos y cáncer. Está el cuadro patológico, las neoplasias asociadas y también el agente etiológico. Un ejemplo que mencionan aquí es el de la pancreatitis, el cuadro patológico, y la neoplasia asociada va a ser el carcinoma de páncreas. El agente etiológico es el alcoholismo, mutaciones en línea germinal, por ejemplo, gen del tripsinógeno. Otro ejemplo es la colecistitis crónica. La neoplasia asociada va a ser el cáncer de vesícula biliar y el agente etiológico van a ser los ácidos biliares, bacterias y cálculos vesiculares. Bien, ahora vamos a explicar sobre las interacciones entre los factores ambientales y también los factores genéticos. El cáncer se va a comportar como un rasgo hereditario en algunas familias, en general por mutaciones en línea germinal que afectan a la función de un gen supresor de cáncer, que son denominados genes supresores de tumores. Ahora, ¿qué se puede decir sobre la influencia de la herencia en las neoplasias malignas esporádicas que representan aproximadamente un 95% de los cánceres en Estados Unidos? Aunque las evidencias indican que los cánceres esporádicos se pueden atribuir en gran medida a factores ambientales o trastornos predisponentes adquiridos, la ausencia de antecedentes familiares no descarta un componente hereditario. En realidad puede resultar muy difícil poder diferenciar las influencias que tienen los genes con los factores que interactúan. Estas interacciones pueden resultar muy complejas cuando el desarrollo de un tumor se ve afectado por pequeñas contribuciones de múltiples genes. Además, algo muy importante es que los factores genéticos pueden modificar el riesgo de desarrollar los cánceres inducidos por el ambiente. Un ejemplo de esta vinculación es la variación hereditaria de las enzimas, como los componentes del sistema del citocromo P450, que va a metabolizar los procarcinógenos a carcinógenos activos. Por el contrario, los factores ambientales pueden condicionar el riesgo de desarrollar un cáncer, incluso en pacientes que heredan genes de cáncer. Y bueno, dando un pequeño resumen de lo que es la epidemiología del cáncer, un punto importante es que la incidencia del cáncer va a variar de acuerdo a la edad, los factores geográficos y también la genética. En cuanto a la variación geográfica de la incidencia de cáncer, se debe sobre todo a diversas exposiciones ambientales. El cáncer puede producirse a cualquier edad, pero es más frecuente en ancianos. Otro punto importante es que entre los factores ambientales vinculados con la carcinogenia destacan los agentes infecciosos como el tabaco, el alcohol, dieta, obesidad, antecedentes reproductivos y también la exposición a carcinógenos. El riesgo de cáncer va a aumentar en algunos tejidos cuando aumenta la proliferación celular por inflamación crónica o también por estimulación hormonal. El revestimiento epitelial puede sufrir cambios morfológicos que impliquen un aumento de riesgo de desarrollar un cáncer. Estas lesiones se van a denominar como lesiones precursoras y por último, el riesgo de desarrollar un cáncer viene modificado por las interacciones entre la exposición ambiental y las variantes genéticas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los genes en el cáncer. Cada vez está más claro que el cáncer es una enfermedad que está causada por mutaciones que van a alterar la función de un grupo finito de aproximadamente 20.000 genes humanos existentes. Bueno, vamos a referirnos a estos genes como genes del cáncer. Bien, estos genes van a ser los que van a afectar de forma recurrente
por aberraciones genéticas en los cánceres, posiblemente porque contribuyen de forma muy directa al comportamiento maligno de las células neoplásicas. Las mutaciones que van a ser causantes o que originan los genes del cáncer pueden adquirirse por la acción de algunos agentes ambientales como las sustancias químicas, radiación o los virus. Pueden aparecer de forma espontánea o también pueden heredarse en la línea germinal. Si estas mutaciones controlan la carcinogenia, se puede decir que cada célula de un tumor concreto debería compartir las mutaciones existentes en la célula original en el momento de su transformación. Ahora, ¿cómo es que se van a clasificar los genes del cáncer? Estos se van a clasificar dentro de 4 clases funcionales principales. Unos son los oncogenes, también están los genes supresores de tumores, los genes que regulan la apoptosis y también a esta lista se pueden añadir actualmente los genes que regulan las interacciones entre las células tumorales y las células del huésped. Bueno, los primeros, que son los oncogenes, son genes que inducen un fenotipo transformado cuando se expresan por las células, fomentando un aumento del crecimiento celular. La mayor parte de los oncogenes codifican factores de transcripción, que son factores que participan en las vías de transmisión de señales que estimulan el crecimiento o que también fomentan la supervivencia celular. Y se consideran como genes dominantes porque una mutación que afecta a un solo alelo es suficiente para poder ocasionar un efecto pro-oncógeno. Ahora, los genes supresores de tumores. Estos van a ser los que impiden en condiciones normales el crecimiento incontrolado y la mutación o pérdida de los mismos en una célula y permite que aparezcan el fenotipo transformado. Ahora, los genes que regulan la apoptosis fomentan principalmente la supervivencia de las células en lugar de estimular la proliferación per sí. Es fácil comprender que los genes de esta clase, que protegen frente a la apoptosis, con frecuencia están sobreexpresados en las células cancerosas, mientras que los genes que fomentan la apoptosis suelen estar infraexpresados o inactivados funcionalmente por mutaciones. Y por último, los genes que regulan las interacciones entre las células tumorales y las células del huésped. Dado que estos genes tienen con frecuencia mutaciones o alteraciones funcionales en algunos cánceres, y en la mayor parte de los casos las mutaciones que originan los genes del cáncer se adquieren durante la vida y se limitan a las células cancerosas. Sin embargo, las mutaciones causantes se van a heredar a veces por la línea germinal y por eso es que aparecen en todas las células del cuerpo, lo que hace que el individuo afectado tenga un alto riesgo de desarrollar un cáncer. Y por ejemplo, en las familias en las que estas mutaciones en la línea germinal se pasan de una generación a otra, el cáncer se comporta como un rasgo hereditario. Y aquí tenemos una tabla que nos muestra la predisposición hereditaria al cáncer. Están los síndromes de cáncer autosómicos dominantes y también los síndromes autosómicos recesivos con defectos en la reparación del ADN. Lesiones genéticas en el cáncer. Los cambios genéticos presentes en los cánceres van desde mutaciones puntuales que afectan a un nucleótido único a alteraciones de suficiente tamaño como para provocar cambios macroscópicos en la estructura de los cromosomas. En algunas neoplasias las alteraciones genéticas no son aleatorias y son muy características. Por ejemplo, se han identificado alteraciones cromosómicas específicas en la mayor parte de las leucemias y los linfomas, y también en tumores no hematopoyéticos, mientras que otros tumores se caracterizan por mutaciones puntuales concretas. Se cree que todos los cambios genéticos recurrentes
alteran la actividad de uno o más genes del cáncer de forma que las células afectadas adquieren una ventaja selectiva, posiblemente porque contribuyen a una o más de las características del cáncer. Bueno, a continuación vamos a ver los tipos de mutaciones que se suelen encontrar en los cánceres. Pero antes vamos a hablar de las mutaciones conductoras, las cuales son aquellas que alteran la función de los genes del cáncer y de este modo van a contribuir directamente al desarrollo o progresión de un cáncer determinado. En general, estas son adquiridas, aunque en algunas ocasiones son hereditarias. Por el contrario, las mutaciones pasajeras son mutaciones adquiridas que son neutrales en términos de mantenimiento y no van a influir sobre el comportamiento celular. Se limitan a aprovechar el viaje, por así decirlo. Dado que se produce de forma aleatoria, las mutaciones pasajeras se dispersan por todo el genoma, mientras que las mutaciones conductoras se acumulan a nivel de los genes del cáncer. Podemos ver que en los cánceres causados por la exposición a carcinógenos, como es el melanoma y el cáncer de pulmón asociado al tabaco, el número de mutaciones pasajeras supera con mucho al de mutaciones conductoras. A pesar de su naturaleza aparentemente inocua, las mutaciones pasajeras son importantes por varios motivos. Uno de ellos es que en los cánceres asociados a carcinógenos, el análisis de mutaciones ha aportado evidencia definitiva de que la mayor parte del daño genómico es causada de forma directa por el carcinógeno en cuestión. Por ejemplo, antes de secuenciar el genoma del melanoma, se discutía la implicación causal de la exposición solar en este tipo de cáncer. Y bueno, actualmente ya no es algo discutible debido a que la mayor parte de las lesiones presentan miles de mutaciones del tipo vinculado específicamente con el daño por la luz ultravioleta. Un segundo efecto más negativo de las mutaciones pasajeras es que se crean variantes genéticas que, aunque inicialmente son neutrales, pueden dotar a las células tumorales de una ventaja selectiva ante el tratamiento. Por ejemplo, en muchos casos se encuentran mutaciones que provocan directamente la resistencia al fármaco en la mayor parte de las células tumorales. En general es posible encontrar las mismas resistencias ante el tratamiento, pero en un porcentaje muy pequeño de las células. Mutaciones puntuales. Estas pueden activar o inactivar los productos proteicos de los genes afectados en función de su posición y consecuencia exactas. Estas mutaciones que convierten un protooncogen en oncogen ocasionan una ganancia de función que alteran los residuos de aminoácidos en un dominio que normalmente mantiene bajo control la actividad de la proteína. Un ejemplo son las mutaciones puntuales que convierten al gen RAS en un gen del cáncer, uno de los acontecimientos que son más habituales en el cáncer humano. Por el contrario, las mutaciones puntuales de los genes supresores de tumores reducen o incapacitan la función de la proteína codificada. Ahora, los reordenamientos genéticos. Estos pueden deberse a translocaciones o inversiones cromosómicas. Las translocaciones e inversiones de cromosomas específicas se asocian de forma intensa a determinados tumores malignos, en concreto a neoplasias de origen hematopoyético u otros tipos de células mesenquimatosas. Estos reordenamientos pueden activar los protooncogenes en dos mecanismos. Uno, algunos reordenamientos génicos provocan la sobreexpresión de protooncogenes porque eliminan sus elementos reguladores normales y los ponen bajo el control de un promotor o inductor inadecuado y muy activo. Y otros reordenamientos de genes oncógenos producen genes de fusión que codifican proteínas quiméricas nuevas. Ahora, las deleciones. Estas son otra alteración prevalente en las células tumorales.
La deleción de regiones específicas de los cromosomas puede traducirse en la pérdida de genes supresores de tumores concretos. Para que los genes supresores contribuyan a la carcinogenia en general, es necesaria la inactivación de los dos alelos. Un mecanismo frecuente es una mutación puntual inactivadora de un alelo, seguida de la deleción del otro alelo no mutado. Las amplificaciones génicas. Bien, los protooncogenes pueden convertirse en oncogenes mediante amplificación génica con la consiguiente sobreexpresión e hiperactividad de proteínas normales. Estas amplificaciones pueden producir varias copias del gen, un cambio en el número de copias que se detecta con facilidad mediante hibridación molecular con las sondas de ADN adecuadas. En algunos casos, los genes amplificados producen cambios cromosómicos que pueden ser identificados con el microscopio. Ahora la aneuploidia se define como el número de cromosomas que no es múltiplo del estado haploide. En las personas se corresponde con un número de cromosomas que no es múltiplo del 23. Y bueno, esta aparece con frecuencia por errores en el punto de control de la mitosis, el principal mecanismo de control del ciclo celular que sirve para prevenir los errores en la segregación cromosómica. El punto de control de las mitosis evita la aneuploidia porque inhibe la transición irreversible a anafase hasta que todos los cromosomas replicados hayan establecido vinculación productiva con los microtúbulos del uso. Ahora, la ausencia completa de control de la mitosis causa la rápida muerte celular como consecuencia de alteraciones en la segregación de los cromosomas. Y la aneuploidia es la causa de la carcinogenia en lugar de su consecuencia. Y por último, el microARN y el cáncer. Los microARN son ARN monocatenarios no codificantes de unos 22 nucleótidos de longitud, que estos actúan como reguladores negativos de los genes. Estos inhiben la expresión de los genes tras la transcripción porque reprimen la traducción y en algunos casos por rotura del ARN mensajero. Cuando un miARN inhibe la traducción de un oncogen, la reducción en la cantidad o la funcionalidad del mismo causará una producción excesiva del producto oncógeno. Y estas relaciones han sido ya establecidas mediante el estudio de perfil de miARN en varios tumores humanos. Bueno, como último punto vamos a hablar sobre las modificaciones epigenéticas y el cáncer. Como ya se ha comentado anteriormente, la epigenética alude a los cambios reversibles y heredables de la expresión de los genes que aparecen sin una mutación. Estos cambios implican modificaciones tras la traducción en las histonas y la metilación del ADN, factores ambos que influyen sobre la expresión génica. En las células diferenciadas normales no se expresa la mayor parte del genoma. Estas regiones del genoma se silencian por metilación del ADN y modificaciones de las histonas. Por otro lado, las células cancerosas se caracterizan por una hipometilación global del ADN y también la hipermetilación selectiva localizada en el promotor. Los cambios epigenéticos pueden influir sobre la carcinogenia por muchos mecanismos. Para terminar, la secuenciación profunda de los genomas del cáncer ha permitido identificar mutaciones en genes que regulan modificaciones epigenéticas en muchos cánceres. Por tanto, los cambios genéticos en los cánceres pueden seleccionarse porque producen alteraciones del epigenoma que favorecen el crecimiento y la supervivencia del cáncer.
El estado epigenético de unos tipos celulares concretos, un rasgo que se describe en el contexto epigenético, también condiciona la respuesta a las señales que controlan el crecimiento y la diferenciación. Y por último, en cuanto a lesiones genéticas en el cáncer, las mutaciones en las células cancerosas se van a clasificar en dos grandes clases, que son las mutaciones conductoras, que son las patógenas, y pasajeras, que son las neutras. Las mutaciones pasajeras se pueden convertir en conductoras cuando se modifica la presión selectiva sobre el tumor, como sucede durante el tratamiento con un fármaco eficaz. Las células tumorales pueden adquirir mutaciones conductoras por varios medios, entre los que se incluyen mutaciones puntuales y alteraciones cromosómicas no aleatorias que contribuyen a la malignidad. Estas incluyen reordenamientos de lesiones y amplificaciones de genes. Otro punto es que los reordenamientos de genes, que se suelen deber a traslocaciones, pero a veces se deben a inversiones u otros fenómenos más complejos, van a contribuir a la carcinogenia, sobreexpresión de oncogenes o aparición de proteínas de fusión novedosas con alteración en la capacidad de transmisión de señales. Las deleciones suelen afectar a genes supresores de tumores, mientras que la amplificación génica aumenta la expresión de los oncogenes. La sobreexpresión de los miARN puede contribuir a la carcinogenia porque reduce la expresión de supresores de tumores, mientras que la deleción o la pérdida de expresión de los mismos va a provocar una sobreexpresión de los prooncogenes. Los genes supresores de tumores y reparadores del ADN también pueden silenciarse mediante cambios epigenéticos, que son cambios reversibles y hereditarios en la expresión génica, no debidos a una mutación, sino a la metilación del promotor.